¿Buscas un proyecto rápido y con mucho significado para este 8 de marzo? Hoy vamos a tejer paso a paso este mini pañuelo o bandana morada a crochet, diseñado especialmente para llevar en la muñeca. Hola tejeribles, bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Yasmina. Este es un tejido súper fácil, ideal si tienes poco tiempo o si quieres llevar varios para compartir con tus amigas en la marcha. Esta es la versión para zurdos, pero si eres diestro, el enlace al tutorial está en el primer comentario y en la descripción. Para que todos puedan disfrutar el proyecto, este video cuenta con audio en español e inglés, además de subtítulos en varios idiomas. Si no los ves activos, actívalos ahora en el icono del CC o en la configuración. Vamos a necesitar un gancho de 3.50 milímetros, tijeras, aguja lanera, aproximadamente 10 gramos de hilo de algodón en color morado o verde bandera. Yo estaré tejiendo el pañuelo con color violeta. Y para este proyecto yo voy a estar utilizando este hilo de algodón de la marca La Abuelita de Omega. Vuelta 1. Hacemos un anillo mágico y subimos con 4 cadenas. Estas cuentan como el primer punto alto. Iniciamos con 3 puntos altos dentro del anillo mágico. Tres cadenas y 3 puntos altos. Y una cadena. Un punto alto en el mismo espacio. Cerramos el anillo mágico antes de continuar. Y giramos el tejido. Vuelta 2. Hacemos 4 cadenas, 3 puntos altos en el primer espacio. Y una cadena. En la primera esquina hacemos 3 puntos altos. Tres cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Continuamos con una cadena. 3 puntos altos en el siguiente espacio. Y una cadena. Un punto alto en el mismo espacio. Y giramos el tejido. Vuelta 3. Iniciamos con 4 cadenas. 3 puntos altos en el primer espacio. Una cadena. 3 puntos altos en el siguiente espacio.
una cadena. Esta es la segunda esquina. Hacemos 3 puntos altos. Tres cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Continuamos con una cadena. 3 puntos altos en el siguiente espacio y una cadena. 3 puntos altos en el siguiente espacio y una cadena. Y un punto alto en el mismo espacio. Y giramos el tejido. Vuelta 4. Hacemos 4 cadenas. 3 puntos altos en el primer espacio y una cadena. Tres puntos altos en el siguiente espacio y una cadena. Tres puntos altos en el siguiente espacio y una cadena. Esta es la tercera esquina. Hacemos 3 puntos altos. Tres cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Continuamos con una cadena. 3 puntos altos en el siguiente espacio y una cadena. Tres puntos altos en el siguiente espacio y una cadena. Tres puntos altos en el siguiente espacio y una cadena. Y terminamos con un punto alto en el mismo espacio. Giramos el tejido. Vuelta 5. Ahora continuamos con un punto bajo en cada punto alto y en cada cadena. Al llegar a la esquina haces 3 puntos bajos. Continuamos con un punto bajo en cada punto alto y en cada cadena. Al llegar a la esquina vamos a continuar con 21 cadenas. Trabajamos sobre las cadenas y hacemos 20 puntos deslizados.
Vamos a trabajar sobre los espacios del pañuelo con 2 puntos bajos en cada espacio. En la parte de en medio hacemos una cadena. Continuamos con 2 puntos bajos en cada espacio. Hacemos 21 cadenas. Trabajamos sobre las cadenas y hacemos 20 puntos deslizados. Terminamos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Cortamos hebra y escondemos los sobrantes. Felicidades, tejerible, hemos terminado. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este paso a paso, dale like, suscríbete para no perderte de los nuevos tutoriales y déjame un corazoncito morado en los comentarios para saber que llegaste hasta aquí. Nos vemos en el próximo tutorial.